SEMTA presenta Transformando Conflictos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en Transformando Conflictos. Un placer acá saludarles desde el estudio en Filadelfia de RCC. Hoy con una invitada muy especial, la señora Virginia Verón Gómez, la jueza de Irala Fernández. Bienvenida, señora Verón Gómez. Gracias, buenos días a su audiencia y le agradezco por esta oportunidad para poder conocer también de mi trabajo, del trabajo de una jueza de paz, de un juez de paz y lo que hacemos generalmente en nuestra zona. Asimismo, eso es lo que nos interesa, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a escuchar de qué es realmente el trabajo de una jueza, un juez de paz, qué tiene que hacer, cómo funciona, para que nosotros tengamos un poco una idea qué significa recurrir a un juez de paz, para que tengamos un poco una idea en qué problemas nos pueden ayudar, dónde podemos recurrir a ellos para conseguir ayuda. Muchísimas gracias por su tiempo, que usted está dispuesta a contarnos algo, y enseguida después de la pausa vamos a regresar para escuchar más sobre este trabajo. Aleluya. Con la jueza de Irala Fernández, jueza de paz, la señora Virginia Verón Gómez. Señora jueza, ¿usted puede explicarnos un poco a los que no tenemos muchas ideas del sistema judicial, en qué consiste el trabajo de una jueza, un juez de paz? Sí, es muy importante ese tema, ¿verdad? Para que la gente sepa qué puede hacer en un juzgado de paz, qué trámite. Aunque la mayoría en un juzgado de paz, yo creo que el juzgado de paz está extendido por toda la República, el único juzgado que vamos a decir que es el acceso a la justicia, el primer acceso a la justicia, porque los otros juzgados, por ejemplo, solo están en las cabeceras de las circunscripciones. Pero sin embargo, un juzgado de paz usted puede encontrar en cualquier punto del país. Entonces, la gente tiene más confianza para llegar a un juzgado de paz. Y se va por cualquier motivo, no precisamente que sea judicial, sino incluso buscando consejos, llega a un juzgado de paz. En un juzgado de paz, en mi caso, por ejemplo, yo soy un juzgado multifuero, o sea que tengo todos los fueros, que puedo tratar casos de, lo más común es los casos de violencia doméstica, los casos de niñez. También puedo llevar juicios laborales, civiles, cobro de guaraníes, y también, ¿verdad? Leyes especiales como es la comunidad de los casos de las comunidades indígenas, personas de la tercera edad, somos competentes también para casos de alimentos, y todo lo que sea violencia, maltratos, somos competentes los juzgados de paz. Usted está hace más que 20 años acá en la zona del Chaco trabajando en el juzgado. Así es, y es por eso que muchísimas personas me conocen, ¿verdad? Muchísima experiencia. Muchísima experiencia, los casos son muy variados, diferentes uno del otro, y
vamos a decir que con eso también yo aprendí, crecí con eso. Y ahora, verdad, que la ley nos da más competencia. En julio, con la ley 6059 que entró ya en vigencia, estamos teniendo más competencia. ¿En qué sentido más competencia? Anteriormente teníamos, verdad, un caso de niñez, por ejemplo, que nosotros no podíamos homologar ese caso cuando los padres llegan a un acuerdo de asistencia alimenticia, régimen de relacionamiento o convivencia. Son los casos más comunes en nuestra zona. Hay muchísimos casos de, sobre todo las personas más vulnerables. Esa mamá que no puede llegar hasta el juzgado de primera instancia de la niñez por motivos económicos, tiene varios hijos y entonces para ella es imposible llegar hasta la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, para iniciar un juicio. Ahora con esta ley en el juzgado de paz, ¿verdad? Podemos llamarle al padre, ¿verdad? En este caso ya llamamos y si ellos llegan a un acuerdo sobre la asistencia, homologamos. Ya podemos homologar ese acuerdo. ¿Dónde quedaría, por ejemplo, acá para la zona del Chaco, la Defensoría de la Niñez o la primera instancia de la niñez? ¿Dónde queda? En Filadelfia hay un juzgado de la niñez para casos de Boquerón, pero como nosotros estamos en Presidente Hayes, tiene que ir a 350 kilómetros, uno que vive y teniendo, ¿verdad?, acá a 70, ¿verdad? Pero los casos controvertidos, porque dice, ¿verdad?, que los juicios de niñez se debe hacer en el domicilio del menor. Sí. Entonces es muy lejos. Es muy lejos para ir a Villa Hayes. Sí. Y entonces todo eso, ¿verdad?, que ahora se facilita. Vamos a decir que esto sí es acceso a justicia cuando la persona más vulnerable pueda llegar a la justicia sin que tenga que recorrer tanto. Y si los casos de familia son los casos más frecuentes, ¿qué son los aspectos? ¿De qué se trata? ¿De violencia en contra de los niños, violencia entre los cónyuges o cómo son normalmente los casos? Sí, y hay casos, por ejemplo, de jóvenes que en esto es un problema social, vamos a decir, caso de embarazo precoz, en que una adolescente tiene un hijo muy temprano, y todo, hay ausencia de la familia, también, ¿verdad?, violencia, alcoholismo, y todo eso que se debe tratar en un juzgado de paz. En esto también hay ausencia del Estado porque falta profesionales como psicólogos, vamos a decir, trabajadores sociales que puedan hacerle acompañamiento a la familia, a los jóvenes que están en estas situaciones vulnerables. Y los que vivimos en Central, cerca de la capital, a veces pensamos que en el interior las familias son mucho más fuertes todavía, que la familia tradicional funciona, pero lo que usted me está contando es que también hay muchos casos de familias disfuncionales. Hay también, hay casos y lo más preocupante para mí, ¿verdad?, son los casos de los niños, niñas y adolescentes, que yo creo que hay mucha vulnerabilidad hay localidades en que esas situaciones pueden notarse más frecuentes y en otros no, ¿verdad? Hay puntos en que uno
uno puede medir, ¿verdad? Que en esa localidad, que en ese punto sucede más esa vulnerabilidad, esos delitos, abandonos, alcoholismo, chicos que de pequeños ya se está iniciando a la delincuencia incluso. Sí. Y esos casos son preocupantes porque debe haber acompañamiento a estos niños, debe haber control a los padres, porque existe una falta al deber de cuidado, y que todo eso tiene que haber todo un equipo que trabaje con estos niños, adolescentes, para poder mejorar esa situación. O sea que el Estado debe hacerse más presente, no solo el juzgado de paz, debe haber profesionales, debe haber asistencia a estos casos. Eso me parece un tema muy importante, un aspecto muy clave de que el Estado también necesita a otros integrantes de un equipo para seguir trabajando con esas personas que necesitan realmente ayuda. Vamos a seguir enseguida, después de la pausa, hablando de esta realidad y viendo un poco qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar en situaciones complicadas. Regresamos enseguida. De vuelta, estamos aquí con la jueza de paz de Teniente Irala Fernández, la señora Virginia Verón Gómez. Señora jueza, justo estábamos hablando de que hay casos donde después se necesitaría que un trabajador social acompañe un poco el caso, que después de que se trató en su oficina, se necesitaría que alguien le visite a la familia para verificar si realmente están haciendo bien ahora, si se resuelve, si se cumple lo que se dispuso, lo que se concordó. ¿Cómo ustedes están haciendo? ¿Tienen así un equipo de trabajadores o de dónde consiguen? Sí, esos casos, como le estaba comentando también, yo trato de utilizar lo que tengo cerca. Y entonces sí formo un equipo, pero que no son trabajadores, vamos a decir, del Poder Judicial, sino profesionales de la zona. En este caso, por ejemplo, recurro a consejeros matrimoniales que son particulares. Trabajo de cerca con la psicóloga Fanny Killer, quien es la que me ayuda para hacer un acompañamiento psicológico, ya sea a los padres, a los chicos, a los adolescentes. Ella vamos a decir, le agradezco a ella por esa predisposición que tiene para apoyar, porque esto no es fácil, ni tampoco es su obligación, pero ella lo hace con esa voluntad de servicio que tiene. ¿Las iglesias pueden ayudar en algo? Las iglesias también ayudan, recurro al pastor, a los sacerdotes, monjas, lo que tengo cerca. Entonces, para que ellos, a través de ellos puedan acompañar, y también, vamos a decir, la mayor responsabilidad pongo sobre la CODENI, quien hace, la encargada de CODENI es la que hace los acompañamientos, las visitas, si se está cumpliendo, supervisa el acompañamiento psicológico, porque generalmente es ella la que traslada cuando es adolescente, traslada a los adolescentes para sus consultas. Y estamos trabajando así, gracias a Dios, a todas las personas que nos apoyan, ¿verdad? En esta situación, situaciones de menores, que a veces es bastante complicada, ¿verdad?
Sí. porque lo que queremos evitar es que sacarle a los chicos de su hábitat, de su ambiente, ¿verdad? Y llevarle a un hogar de abrigo, por ejemplo. Tuvimos casos que sí tuvimos que hacer, ¿verdad? Sí, por el bien para la seguridad del menor. Sí, por niños que estaban en situación de peligro y que iban empeorando, porque siempre le damos un tiempo a los padres, ¿verdad? Le damos, no actuamos así bruscamente, y se le da una oportunidad, y generalmente ocurre con padres alcohólicos, que no se puede mejorar, entonces buscando tratar, ¿verdad?, que esos padres puedan de alguna forma estabilizarse. Entonces a los chicos se les busca un lugar en donde pueda estar más seguro. Pero eso es siempre la última medida, digamos, la última cuando todo medida. lo demás no funciona, no es el propósito, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, buscamos que se mejoren los padres, se le hace el seguimiento, se le hace la ayuda, incluso con la municipalidad, si vemos que está en un lugar muy vulnerable, muy precario, vamos a decir, buscamos esa ayuda económica para que mejore, y así se hace todo lo posible para que esa familia pueda funcionar. Así que su trabajo realmente es más fuerte en el tema de la paz, de construir la paz, que en juzgar, ¿no? Pero solamente utilizando los instrumentos judiciales para construir la paz en familias, en la sociedad. Qué importante saber eso, y saber que recurrir a ustedes, a los jueces de paz, puede traer mucho tipo de ayuda, puede resolver mucho tipo de problemas. Con toda su experiencia de tantos casos familiares, ¿qué es lo que tenemos que cuidar en nuestras familias? Los televidentes, ¿qué tienen que cuidar para que en su familia funcionen las cosas? Usted ve muchas familias donde no funcionó algo. ¿Cuáles son los problemas básicos? ¿Por qué no funciona? Yo creo que hay lo que yo veo, ¿verdad?, en lo que llegan en mi juzgado, hay un descontrol en cuanto a los hijos, que se pierde. No es como la familia de antes que controla a sus hijos. Ellos culpan. Lo primero que te dice los padres cuando llega al juzgado, culpa a la ley. Dice que la ley, por culpa de la ley, los hijos se vuelven todos rebeldes. Pero ¿cómo que puede hacer el Estado con los hijos si son nuestros en primer lugar? Sí, siempre yo le digo que no es culpa de la ley, solo que a los hijos no se le pone el límite. Primero porque es chico y todavía no entiende. Y cuando es grande, porque ya está rebelde y no puede. Primero es demasiado chico, después demasiado grande. Y eso es lo que yo veo, que los padres no saben dirigir a sus hijos. Y medio se desentienden de ellos. Eso es lo que yo veo. Yo siempre le digo, póngale ustedes no le ordenaron de pequeño. Eso, de pequeño hay que enseñarle al chico todas las cosas, que todo tiene que hacer en su lugar, darle una responsabilidad. Y eso cuando va creciendo, él va a ir cumpliendo eso. Pero él crece sin dirección, y entonces ellos siguen así. Así que cuando le dejo a mi hijo de 2 años salir siempre con la suya, con todos sus caprichos, entonces cuando tenga 15, ahí voy a tener un problema mucho más grave. Un problema más grave. Es siempre, ellos no le ponen límites a sus hijos, hacen lo que quieren. Los adolescentes a los 15 años salen sin horario. Algunos padres me dicen que un chico un adolescente de 15 años a la madrugada vuelve a
a su casa. Somos demasiados permisivos como padres. Sí, y le digo yo, y usted sabe si va a volver su hijo, porque puede ser que no vuelva, le digo. Y con eso demuestra su amor a su hijo, porque que la ley no va a poner, no le va a poner que tiene que ser así, al contrario, usted puede ser imputada por falta del deber de cuidado, porque a esta altura, ¿verdad? Que un chico pase en la calle es muy peligroso. Y eso es lo que yo veo, una irresponsabilidad. Hay una irresponsabilidad, los padres se dejan estar, no procuran por sus hijos, no dialogan o no saben dialogar. Así que hasta frente de la ley yo tengo una obligación como papá de cuidar a mi hijo, de controlar hasta cierto punto y quizás hay un malentendido de que esto siempre automáticamente significa ser autoritario o castigarle todo mal y eso, y no es así. Muy importante ese tema. Vamos a seguir enseguida después de la pausa ya para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando. Aleluya. Con la jueza Virginia Verón Gómez estuvimos hablando hoy sobre muchos temas muy interesantes. Estuvimos hablando especialmente sobre que en las familias, en muchos casos, los padres ya no saben qué es su responsabilidad o cómo actuar, cómo trabajar con los niños, tanto con los chicos, y después el problema se vuelve mucho más grande cuando crecen, cuando ya son adolescentes. Estuvimos hablando mucho sobre lo que puede hacer un juzgado de paz para realmente pacificar situaciones familiares conflictivas y también sociales dentro de la comunidad. Fue un gran placer escucharle, señora jueza. No sé si usted tiene algún mensaje para resumirlo, algún mensaje que quiere dejar bien en claro a la comunidad, a los televidentes. Sí, y lo que yo, en mi caso, ¿verdad? En los casos que yo trato sobre violencia familiar, maltratos de menores, violencia quiero dejarle un mensaje a los padres, ¿verdad? Es que sean responsables. Que amen a sus hijos, que dialoguen con sus hijos y que le dé tiempo a su hijo. Eso, porque en algunos casos los padres están muy ocupados, muy ocupados para sus hijos, y me gustaría que los padres controlen qué hace su hijo, los amigos que tienen sus hijos, con quién trata, dónde va, que se preocupen con quién se está relacionando su hijo y qué hace, y que puedan ellos mostrarle a su hijo que ellos están interesados en ellos. Sí. Incluso que controlen su cuaderno, que le pregunte cómo va en la escuela, cómo va en el colegio, qué aprendió, que le muestre a su hijo ese interés por ello. Me gustaría eso. Y quiero aclarar que hay buenísimos padres, solo que en mi caso estoy hablando, quiero aclarar eso, que estoy hablando de los que están en conflictos. Sí. A usted llegan los casos donde no funcionó bien la familia. Donde no funcionó, porque no con eso que en la zona hay buenísimos padres, buenísimos hijos que se ve chicos estudiosos, sobresalientes y de todo, ¿verdad? Y solo estoy tratando de lo que están en conflicto, que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Y yo, ¿verdad?, insto a los padres, les exhorto, ¿verdad?, para que ellos se dediquen a sus hijos, que les muestren interés por sus hijos, que dialoguen con ellos, que sus hijos no se sientan solos, que no esté jugando por el celular todo el tiempo y el chico está ausente,
no habla con nadie, es porque a ellos les falta, ¿verdad? Que alguien le estimule a ese diálogo, a esa relación de familia. Qué importante el trabajo dentro de la familia, la responsabilidad de los padres de la familia para construir una sociedad que funciona, para ayudar hasta al sistema judicial. Muchísimas gracias, fue un placer hablar con usted, escucharle, le deseo mucho éxito en su trabajo y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, fue un placer, nos vemos de nuevo la semana que viene con el siguiente tema. Bendiciones. Gracias. SEMTA presentó Transformando Conflictos.